Todos adoramos los videojuegos, pero ¿qué sería de ellos sin los dispositivos que nos permiten disfrutar de las sagas en todo su esplendor? En la historia de hoy hablaremos de Xbox, y cómo desde su llegada y con el pasar de los años, cambiaría el modo en el que disfrutamos el entretenimiento en nuestros hogares. Si hablamos de Xbox, es necesario que hablemos de William Henry Gates, o mejor conocido como Bill Gates. Bill nació un 28 de octubre de 1955, y desde niño siempre se tuvo consciente que él lograría hacer cosas impresionantes, pues desde muy joven demostró gran inteligencia e interés por la programación y las matemáticas. Su padre no apoyaba sus ideas, pues quería que siguiera el linaje familiar como abogado, pero con el tiempo lo dejaría hacer. Llegando el año de 1967, ingresó en Lakeside, una prestigiosa escuela de Seattle, la cual ya tenía una computadora, lo que permitió que Gates tuviera su primer contacto con la máquina y aficionarse a la informática. Dentro de la escuela conoció a Paul Allen, que compartiría la afición a la informática y programación. Desde entonces se volvieron grandes amigos. A la temprana edad de 13 años, Bill, tan fascinado por la programación, desarrolló su primer programa, que se basaba en el juego del gato. Después de graduarse, llenó su formulario a la gran institución de Harvard, en donde fue aceptado. Pero Allen convencería a Bill de que crearan su propia empresa, dedicada al software para computadora. Y así, en 1975, es como de una idea de un par de amigos abandonaron la universidad para fundar Microsoft. Pasaron los años y Bill y Paul y un nuevo integrante, Steve, continuaban trabajando en Microsoft, creando intérpretes de código en BASIC y escribiendo su primer sistema operativo para ordenadores. En el año de 1981 aparecería el primer sistema operativo de Microsoft, llamado MS-2, una versión modificada de un sistema operativo llamado 8.6.2. Para lo cual hicieron algunas modificaciones para que este fuera más amigable con el usuario, que no estaba tan relacionado con las computadoras. De las primeras empresas en confiar en el potencial de Microsoft fue IBM, que contrató la licencia de Microsoft, y así es como el conocimiento y dedicación puso al sistema MS-2 en todos los ordenadores de la década de los 80. Para 1982, a Paul Allen le diagnostican un tipo de linfoma, por lo cual decide dejar el proyecto y dar la mayor parte de las acciones a Bill Gates, por lo que él comenzó a trabajar en un proyecto que revolucionaría el mundo de la computación, lo cual era una interfaz visual dentro del sistema operativo de Microsoft. En 1985, por fin es lanzado el proyecto con el nombre de Microsoft Windows. Esto cambiaría el mundo, ya que este permitió dar un salto dentro de los avances tecnológicos, ya que era una extensión de MS-2, pero ahora visual, para que todas las personas pudieran acceder al mundo de las computadoras y hacer su trabajo más rápido, al poder tener más archivos abiertos sin tener que hacer reset al sistema para cambiar entre ellos. Para la década de los 90, salía a la venta un paquete de aplicaciones con los cuales podrías editar texto, hacer hojas de cálculo, presentaciones y diseñar. A esto se le llamaría Microsoft Office, ya que estaba principalmente dirigido a las empresas. Con la salida de Microsoft Office, ya estaban un tanto interesados en el desarrollo de software para videojuegos, con lo cual veían un potencial en el mercado. En su versión de 1.1 de Windows, se agregó un pequeño juego llamado Reversi. Conforme se fue desarrollando el software, encontramos más juegos como Solitario, Carta Blanca y el famoso Buscaminas. Así es como Bill se convirtió en uno de los multimillonarios más grandes de la época. Entre la década de los 90, vería a la luz una subdivisión especializada que se dedicaba exclusivamente a la publicación de videojuegos, llamada DirectX. El director general de esta subdivisión era Ed Price, el cual vio una oportunidad más amplia en el mercado de los videojuegos, pues trabajaba en el área especializada de Office. De las publicaciones que se realizaron son Microsoft Flight Simulator, Microsoft Golf, Monster Truck Madness, Freelancer y uno de los juegos que muchos recordamos con nostalgia, el mítico Age of Empires. Para este punto la empresa comenzó a desarrollar herramientas y así poder aprovechar todo lo que el hardware y el software podían ofrecer. A la par, Sony estaba rompiendo el mercado con el lanzamiento de su primer consola, PlayStation 1, y aseguraban que el lanzamiento de su segunda consola, PlayStation 2, sería una mejor computadora de entretenimiento, ya que se promocionaba como una consola multimedia. Bill Gates se trató de acercar a Sony, pero este rechazó las ofertas que Microsoft podía hacerle, ya que la idea que ellos tenían
era la de crear su propio sistema de software. Este amenazaba con quitar la industria a Microsoft, debido a que el procesador Emotion Engine podía mostrar varios polígonos en pantalla y presentaba su nuevo sistema operativo basado en Linux, el cual había sido diseñado específicamente para la consola, por lo que pidió a DirectX que hicieran un estudio detallado de la información de Emotion Engine. Con las herramientas que tenían a la mano, se llegó a la conclusión de que tendrían que crear una consola propia de Microsoft. Ya tenían una idea planteada, solo faltaba lo más complicado, presentar el proyecto. Al ser un grupo pequeño de trabajadores, comenzaron por presentar a Ed Fries, el cual ya se había hecho una relación estrecha con Bill Gates, para que él después pudiera presentar el proyecto a Bill. De aquí yace el nombre de la famosa consola. El proyecto sería llamado DirectX Box. Este proyecto se desarrollaría con la mejor tecnología de DirectX. El primer paso ya lo habían dado. Solo quedaba presentar el proyecto ante Bill, el cual ya había sido convocado por Ed Fries. En esa junta se presentó una consola, la cual fue armada de manera clandestina dentro de DirectX con partes de computadora. Esto les dio un punto a favor con Bill, ya que esto ayudó a dar una demostración de lo que podían ofrecer para la creación de la consola. Bill quedó impresionado por ver un formato diferente de su software y con la rapidez que la consola hacía el arranque. Él, pensando que posiblemente era un golpe de suerte, pidió que se reiniciara varias veces la consola y el resultado fue el mismo. Esto terminó por convencerlo. Faltaba un último paso, que era convencer a los socios y a la mano derecha de Bill, Steve Ballmer, el cual al comienzo de esto le parecía algo extremo, al ser una cantidad millonaria de inversión y ser de alto riesgo, por lo cual terminó descartando la idea, tachando incluso al proyecto de ser una estupidez. Pero al pasar del tiempo, y tras ser insistentes con el tema de tener una consola, Ballmer llegó a la conclusión de que la empresa tenía que innovar o morir en el intento, por lo cual apoyó el proyecto, y así comenzaría de manera formal la creación de uno de los proyectos más ambiciosos de Microsoft, a cargo de Rick Thompson, encargado de la división de hardware. Trató de contactarse con IBM y Toshiba para generar la producción en masa de las consolas, pero estas empresas ya sabían que el trabajar en consolas era muy arriesgado, porque las ventas empezarían en números negativos y tardaría en tener una rentabilidad. Rick y el equipo se dirigen a buscar a alguien que ya tuviera el negocio, así que llegan con Nintendo, el cual el director ejecutivo se lo tomó como una broma y no tomaron en serio la propuesta de Microsoft, que era ofrecer $25 mil millones por la empresa. Microsoft se vio solo en el proyecto, lo cual lo llevaría a encargarse al 100% de la producción de sus consolas. Fue aquí donde deciden no integrar una versión de Windows tradicional, ya que los procesos reducían el rendimiento de la consola, por lo que deciden colocar una versión recortada. Así, de manera oficial, se comenzaría a anunciar la nueva consola de Microsoft, Xbox. Tras unos meses de trabajo, ya tenían un prototipo mejorado de la consola. Este, a diferencia de PlayStation 2, ya tendría integrado un disco duro de alta capacidad. Se contactó con Luke, un diseñador industrial que creó la carcasa del Xbox, para que todo el sistema de hardware se pudiera resguardar y tuviera buena estética, por lo que se escogió una X plateada para presentarse en Games Developers Conference. Pero en la transportación, las 3 consolas demo sufrieron daños, por lo cual horas antes tuvieron que desarmar y soldar todas las consolas de nuevo. Sin embargo, a pesar de los percances, Bill subió al escenario e hizo la presentación de la consola, demostrando así que no se trataba de un proyecto, demostración, sino que era un proyecto con el que se quería innovar. Tenían el dinero y el equipo especializado, teniendo su propio campus como área de trabajo. Ahora solo quedaba buscar a las empresas que quisieran publicar juegos para la consola, como Electronic Arts o Square Enix, pero la idea que se tenía sobre estas publicadoras era de comprar las empresas, pero las negociaciones nunca fueron cerradas. Pero lo que se pudo lograr es que publicarían títulos exclusivos para la consola y ganando así un socio que estaría desde el inicio con Microsoft, que sería Sega. Para el año 2000 Sega lanzaría la consola Dreamcast, con la que no le estaba yendo como esperaban, con lo cual contactan a Bill para hacerle una propuesta, donde ambas consolas fueran compatibles y ambas leyeran los juegos en la Dreamcast. Lo que ellos pedían es que el sistema online estuviera interconectado con Dreamcast y Xbox. A Bill le había parecido una buena idea al comienzo, pues así podría ampliar su catálogo de juegos, pero con el tiempo Bill terminó por desechar esta idea, ya que preferían mantener a sus propios usuarios dentro del servicio. Xbox se mantenía al tanto para el descubrimiento de nuevos talentos, así es como coincide con Bungie, que ya había trabajado en algunos videojuegos para Mac y fueron porteados para Microsoft. Bungie tenía un proyecto entrante que era desarrollar un videojuego que fuera de batallas a gran escala, en donde se podía combatir a pie o en vehículo. La idea era armar un juego en tercera persona, pero terminó por convertirse en una experiencia en primera persona, y este proyecto fue presentado a Steve Jobs,
dando el visto bueno lo presentó en la conferencia de Macworld, y así por primera vez se habló de Halo. De esta manera Microsoft un año después lanza la propuesta de compra a Bungie, ya que la inversión que necesitaban para optimizarlo era demasiado alta, por lo que prefirieron aceptar la oferta de Microsoft y dejar a Mac a un lado. Steve Jobs entró en molestia masiva. Pareció un golpe bajo que ahora ellos hubieran buscado a Bungie y después tomar el proyecto que lanzarían para Mac, ya que era la competencia directa en ese momento. Tras varias charlas, de esta forma se llegó al acuerdo de que Microsoft lanzaría juegos para Mac. Jobs aceptó, pero solamente puso una condición: que Ed Fries se presentara en diversas conferencias con el fin de que él mismo diera este comunicado. Microsoft sabía que un solo estudio no era suficiente para hacer lo que ellos anhelaban, así que una vez más salieron en busca de nuevas desarrolladoras. Sabían que el mayor potencial se encontraba en Oriente, por lo que la primera idea era ir directo al mercado japonés, consiguiendo aliados como Tecno, Namco, Capcom y Konami, los cuales lanzaron algunos de sus juegos para Xbox. En ese mismo periodo, Rockstar se acercaría para ofrecer la exclusividad de un juego que ya contaba con 2 entregas anteriores. Al plantear la idea que se tenía, Microsoft terminó por rechazarlo, ya que lo consideraba raro, complejo y era para un público mayor de 17 años. Este proyecto sería lanzado después como Grand Theft Auto 3. Microsoft se lamentaría de no haber invertido en el proyecto, pero por medio de negociaciones logró que Rockstar publicara el título para la consola. Para el año 2001 se presentó el diseño final de la consola Xbox, acompañado de Dwayne Johnson, ya que en ese momento se consideraba como una persona que conectaba demasiado bien con el público. Aunque a la crítica le agradó lo que había entregado Microsoft, habían algunas inconformidades con el tamaño del control y de la consola. A pesar de las críticas que se tenían, Microsoft decidió seguirla presentando junto a su exclusiva que se roba las miradas de todos, Halo, y trayendo consigo una demo jugable disponible para la E3 del 2001. Pero existieron dificultades, ya que la presentación que ellos tenían jamás había fallado, y este les jugaría una mala pasada en el evento, ya que el sistema no encendió y el demo de Halo mostraba desempeño muy bajo en las partidas, por lo cual las críticas comenzaron, y con ello la creencia de que Microsoft solo lo hacía por robar la atención al PlayStation de Sony. Incluso los propios asesores de Sega se acercaron a Microsoft para darle el comentario de que no estaba siendo atractiva la consola ni para desarrolladores ni para los consumidores. Robbie Bash, que era el encargado, decidió enviar su renuncia, y resultó que ni Bill ni Steve permitieron esto, ya que lo consideraban lo suficientemente bueno como para llevar a flote el proyecto. Trabajando de manera audaz, Robbie logró pactar una fecha de lanzamiento, el 15 de noviembre del 2001. Todos trabajaron de manera rápida, ya que incluso Nvidia, que era la encargada de fabricar los microchips, trabajó de manera rápida para que el proyecto saliera a la luz en la fecha pactada. Pero ocurriría un hecho que cambiaría el rumbo y desviaría el objetivo, ya que el 9/11 provocó una recesión económica donde varias empresas optaron por estipular nuevas fechas de lanzamiento de los productos. Microsoft no se desviaría del objetivo, haciendo un gran espectáculo 2 meses más tarde, ya que Bill estaría por Times Square vendiendo la primera consola a la primera persona que se había llegado a formar, al cual le permitieron jugar con Bill, le dieron un paseo en limusina y varios famosos fueron invitados. Así el Xbox comenzaría su salida al mercado por $300. Obtenías un control y la consola. Parte de los videojuegos que se tenían eran Arctic Thunder, Dead or Alive, Fusion Frenzy, Maiden NFL 2002, Tony Hawk y Halo Combat. A pesar de las malas críticas de Halo, seguía siendo algo de lo que hablaban, pues Bungie había mejorado todos los detalles que había tenido y fue uno de los juegos más vendidos en esa temporada, ayudando a la venta de más de 1 millón de consolas Xbox. Fue uno de los shooters en primera persona, destacando el multijugador, aprovechando al máximo el puerto Ethernet que tendría la consola, ya que funcionaba para interconectar otras consolas localmente, por lo que realizaban fiestas con varias consolas y varias pantallas. Este puerto también tendría otra función, ya que Microsoft deseaba hacer una comunidad en línea para los jugadores de Xbox, que sería parte de un sistema de membresía. De esta forma el cliente tendría que pagar mes con mes una suscripción para tener acceso a los servidores, aunque los ejecutivos no estaban tan conformes con esta idea, porque para la plataforma de PC los servidores eran gratis, pero acordaron en que se podría fijar una cuota mensual siempre que se diera un buen servicio. Este servicio fue presentado en la conferencia del E3 del 2002, el cual se puso a la venta en el mismo año, en el mes de noviembre, llamado Xbox Live, con un Starter Kit que incluía la membresía por 3 meses y una diadema de intercomunicación. Esto aumentó los suscriptores en poco tiempo, ya que la gente era atraída por las funciones únicas que ofrecía: una lista de amigos para jugar en línea, descargas de contenido adicional para ciertos juegos y el chat de voz en tiempo real. Todo esto se unificó
por un solo usuario principal, para llevar un mejor registro de las actividades, dando nacimiento a lo que todos conocemos como GamerTag, lo cual para ese momento era único, ya que aunque el PlayStation 2 ya ofrecía la conexión a internet, cada juego usaba un servidor distinto. Lo que hizo Xbox fue unificarlo. De esta manera solo habría un servidor para todos los juegos. Aún seguían las críticas hacia la consola, ya que era muy grande, al igual que los mandos, por lo que decidieron sacar mandos más pequeños llamados S. También la limitación de reproducción multimedia, ya que esto había sido hecho a propósito, para que fuera más económica la consola, y no tener que pagar la licencia. Para poder usar la reproducción multimedia, los usuarios tendrían que pagar una licencia de uso, y así se lanzó un kit para la reproducción de DVD. La consola Xbox logró superar en ventas al GameCube y el plan que tenía PlayStation para que pudiera correr el software Linux no funcionó por el soporte limitado. Todo era gloria para Xbox, abriendo el soporte online para los jugadores y poniendo énfasis, sobre todo en México, por recibir un gran apoyo de la comunidad. Para febrero de 2003 comenzarían a trabajar en la consola Xbox 360. Querían arrebatarle el título de la consola más vendida a PlayStation y poder abrirse paso por el mercado. El equipo creativo de Microsoft pensó en infinidad de nombres, pero evitó a toda costa ponerle Xbox 2, para evitar hacerle referencia a la PlayStation 2. Para que la consola empezara a generar ingresos desde el día 1 de lanzamiento, Robbie Bash insistió que la máquina se vendería con ganancia en vez de apoyarse en software y los periféricos. La consola Xbox ya se había colocado, pero el mercado que verdaderamente querían conquistar parecía no darles atención. Este era el mercado asiático. Una de las cosas que siempre se les fue criticadas fue el diseño, por lo cual se rediseñó, puliendo detalles para volverla más ergonómica y de esta manera creando la primera consola que tendría controles inalámbricos. El sistema tendría que desplegar gráficos en alta definición para explotar el auge de las pantallas planas. La nueva Xbox tendría que ser compatible con la Xbox original para que se pudiera jugar Halo 1 y Halo 2. En estos tiempos, Epic Games crearía un motor gráfico específicamente para los juegos que se llamaría Unreal Engine. Así es como lo presentan con Microsoft y firman la exclusividad. La saga sería nombrada como Gears of War. El formato de almacenamiento de los videojuegos sería por medio de DVD, pero en una nueva generación, DVD 9, que aumentaba la capacidad de almacenamiento para la consola y también se incluiría un disco duro con 20 GB, pero este no estaría dentro de la consola, sino que sería un disco externo de fácil extracción y pasaba desapercibido dentro del diseño de la misma consola. Se contrataron empresas de terceros para manufacturar la parte del hardware. Aunque esto resultaba más barato, era más complicado, ya que estaban a expensas de terceros. El control de su fabricación no lo tendría Microsoft, por lo que algún defecto dentro de la fabricación podría hacer que hubieran errores. En 2005, Robbie Bash y Peter Moore harían la presentación de la nueva consola. El 12 de mayo de ese año fue transmitido el evento por MTV. Así se mostró a la luz la nueva consola Xbox 360, con un eslogan de Jumping, presentándola al público en general como una consola de gráficos de alta definición, con una versión de Xbox Live capaz de descargar juegos, música, demos, televisión y películas. Este también mostraría los logros y reputación del usuario en los juegos, lo que le daría un plus, por lo que en la E3, Microsoft llegaría mostrando la interfaz de usuario del sistema, con juegos como Call of Duty, FIFA y por supuesto Gears of War, que hizo que todos voltearan a ver la nueva consola. Se lanzó el 22 de noviembre del 2005. Se vendió un sistema básico de $299 que incluía un control alámbrico y sin unidad de almacenamiento, y por $399 te incluía la unidad de almacenamiento, control inalámbrico, auriculares y cables para jugar en alta definición. Los juegos que estuvieron disponibles el día de lanzamiento fueron Need for Speed Most Wanted y Call of Duty 2. La demanda de la consola fue muy alta. Para inicios de 2006, Sony haría un atraso de la entrega de su consola para finales del 2006, con un costo de $600, lo cual benefició a Microsoft, ya que el coste era demasiado alto en el equipo azul. Aprovecharon y duplicaron la producción de las consolas en Microsoft, pero con la sobreproducción también existían las consolas que los consumidores habrían devuelto por defectos de fabricación. Aquí escucharíamos el término las 3 luces rojas de la muerte, ya que Chris, un usuario famoso en foros de Xbox, comenta que en los últimos 6 meses que tenía la consola en el mercado, ya había hecho la devolución de 3 consolas por el mismo motivo de luces. Microsoft empezó a enviar consolas gratuitas a los usuarios que tuvieran las fallas. Para otoño de 2006, las consolas de Xbox 360 que estuvieran defectuosas comenzaban a ir en aumento. Xbox aún no quería admitir el defecto de las consolas, por lo que el aro rojo de la muerte se volvió un problema mediático para la consola, pero lo supieron manejar a manera de que el público se mantuviera distraído del problema. Sacaron varios lanzamientos constantes de varios títulos para la consola y el entusiasmo por una línea navideña, lo que ayudó bastante a mantener a flote la consola
fue Gears of War y el tráiler de Mad World en octubre de 2006. La consola Xbox era considerada como la Halo Machine, pero la consola Xbox 360 fue la primera consola que salió a la venta sin tener ningún Halo, pero el problema de las luces rojas no había mejorado sino hasta 2007, cuando Microsoft encomendaría a un grupo de ingenieros para investigar la fuente del aro rojo. La solución no fue sencilla, pues el problema radicaba en que la consola era muy pequeña como para tener tantas piezas juntas, por lo cual provocaba el calentamiento de la misma. No había solución por una prioridad de diseño. Se pudieron hacer cambios que extendían la vida útil de las consolas, mejorando disipadores, pasta térmica y ventiladores. En un futuro las tasas de fallo disminuirían, pero aún habría un problema dentro de la consola, y ya habían vendido más de 9 millones de consolas. En mayo de 2007 llegarían al acuerdo de que la garantía del Xbox 360 se extendería 3 años, y se comprometerían a reemplazar o reembolsar la cantidad por unidad vendida. Al tener demasiados problemas, la versión renovada del Xbox 360, el Xbox 360 Elite, llegaría en buen momento, ya que al catálogo entraría Halo 3. La Xbox 360 ya estaba posicionada como una de las consolas favoritas en el mercado. Esta victoria parcial tenía tonos agridulces por los problemas anteriores. A la compañía llegaría Doom Matrix, y su intención era abarcar el mercado donde se encontraba el Wii, para jugadores ocasionales, sin perder a sus jugadores leales. De esta manera la propuesta sería bajar el precio del modelo arcade a $200, vendiéndolo más barato que la consola Wii, encargando a Rareware que creara un sistema de avatares para la interfaz de usuarios, con la cual sería una interfaz más sencilla y más social, algo parecido a los Mi de la consola Wii. También se uniría un gran aliado que sería Netflix, el cual sería exclusivo de la consola. Don Matrix quería eliminar el mando en su totalidad, y la sexta generación de consolas fue algo especial, ya que proponía el uso de internet como principal para mantenerse en conectividad con la comunidad, y la llegada de los juegos al mundo de alta definición. Microsoft suponía que tenía que renovar su sistema para poder mantener el interés en la consola, esto a tomar como base la innovadora idea que tenía ya Wii, pero con una diferencia, la eliminación total del mando, y esto no sería sencillo, pero gracias a la ayuda de Alex, podría hacerse esto posible, quien en 2006 había visto en el Game Developers Conference una demostración de la tecnología desarrollada por una compañía de origen israelí, lo cual permitía mediante cámaras mapear el cuerpo humano y detectar movimientos. Para 2009, de esta forma, se mostraban los avances del proyecto y ya se daba la tarea de desarrollar juegos para este nuevo sistema, lo cual llevó a crear un juego muy parecido al Wii, pero con la licencia de Xbox. Esto los llevó a la presentación del proyecto en la E3 del 2009, con la presencia de Steven Spielberg, quien habló de Project Natal. Significaba la eliminación de un mando y una presentación de la demo técnica de Project Milo, de nuevo siendo así el centro de atención, principalmente sobre Sony, que mostraba su sistema PS Move, inspirado en el Wii. En enero del 2010 llegaba un nuevo problema. Se decidió cambiar el procesador interno por uno más sencillo, el cual resultaría en un problema para Project Natal, por lo que dejaría la tarea de procesar el mapeo y seguimiento del cuerpo con la CPU, y ahora lo haría con la misma CPU del Xbox 360. El proyecto comenzaría por tener downgrades que afectarían las cámaras y micrófonos. Esto significó que los desarrolladores tendrían que ajustar sus juegos para dejar recursos para que la consola hiciera los cálculos, y algunos fueron imposibles de llevar a la práctica. Esto se debió a que Microsoft quería reducir los costes de fabricación. Producir el sistema no sería barato. Quería mantener el costo bajo, pero no vender el sistema con pérdidas. Para finales del año 2010 se presentó la versión final del sistema, nombrado como Kinect. Salió a la venta con un costo de $150, a la par que salió una versión más elegante del Xbox 360. Las críticas que recibió Kinect fueron bastante severas, ya que lo que originalmente presentaron no se pudo llevar a cabo. Tampoco los juegos que tenían en el catálogo serían funcionales al 100%. Había retraso en los movimientos, y la interpretación que hacía Kinect y la consola, en conjunto, era lo que representaba un gran problema. Los rumores de la nueva consola que daría a luz con el rumoreado Xbox Infinity no parecía dar impacto debido a las restricciones que parecía tener la plataforma. Los reportes indicaban que la consola tendría que tener conexión permanente a internet para poder funcionar en orden, de prevenir la utilización de juegos usados, por lo que los fans mostrarían su inconformidad con estas medidas que tomaría Microsoft. La consola no sería capaz de reproducir el juego sin conexión a internet, y mientras estaba jugando, si se iba la conexión, a los pocos segundos se pausaría y se abriría el solucionador de problemas, al igual que se tendría que conectar por lo menos una vez cada 24 horas a internet. El mismo día que se publicó esto, Adam, director creativo de Microsoft, lanzó un tweet defendiendo la decisión donde decía: "Lo siento, no entiendo el drama de tener una consola siempre conectada.
Todos los dispositivos están siempre conectados. Así es el mundo en el que vivimos, lidien con ello. Los rumores fueron confirmados mediante este tuit, que no se vio como la mejor manera de dar a conocer que era cierto, por lo que Major Nelson tuvo que salir a disculparse públicamente por lo que habría dicho Adam, lo cual le provocó su despido. La revelación de la consola llegaría para el año 2013, en un evento de Redmond, donde Don Mattrick fue el encargado de presentar la consola, y fue aquí donde se confirmaría que el uso de Kinect tendría que ser indispensable, puesto que este siempre estaría a la escucha para cuando digamos el comando Xbox. Esto fue algo que también se criticó porque cada vez que alguien decía Xbox, los Kinect se activaban. Esta conferencia se enfocó en su reproducción multimedia, televisión, películas, el uso de Skype, el nuevo desempeño de Kinect y por último la entrega de los juegos, que era la línea deportiva de Electronic Arts como cada año, cosa que no generó entusiasmo, lo cual los llevó a mostrar imágenes de Forza, Quantum Break y 15 juegos exclusivos que llegarían a la Xbox One. Steven Spielberg salió a hablar de una serie televisiva de Halo, la cual fue lanzada hasta 9 años después. Y para cerrar, Don terminó por anunciar la fecha de lanzamiento ambigua. La conferencia dejó más preguntas que respuestas. Lo que llamó la atención fue que al igual que PlayStation 4, no tendrían retrocompatibilidad con las consolas anteriores. El portal Wired publicó un artículo donde daba a conocer el método de instalación de los juegos, que estos deberían ser por medio del disco duro de la consola para poder ser jugados, y que se vincularían a una cuenta de Xbox, como tus claves activadoras de Windows, pero en diferente cuenta, el usuario debería pagar una cuota para poder jugarlo. Major Nelson comentó que se podrían revender y comprar juegos usados bajo ciertas restricciones y tarifas, por lo que podrías jugar tus propios juegos en otras consolas Xbox One, sin pagar nada extra, mientras estuviera iniciada la cuenta del propietario del juego. Funciones como la reproducción de películas y los juegos de un solo jugador no sería necesario que tuvieras conexión a internet. Para la E3 de 2013, Microsoft se centraría en los títulos que saldrían para la consola, lo cual daría entusiasmo a la conferencia, a pesar de los problemas técnicos. Saldría adelante pero nuevamente se tropezaría, ya que el costo era de $500, básicamente 200 más de lo que se tenía previsto, por lo que esto hizo que el público se mantuviera sin comentarios. 6 horas más tarde Sony haría su debut de la consola PlayStation 4, con un costo de $400, lo que terminaría por arrebatar la batuta a Microsoft. Sony confirmó que no necesitaría conexión forzosa a internet para poder ser funcional, y luego se anunció el comercial que terminaría por burlarse de Microsoft, en donde los devs muestran cómo es compartir un juego en una PlayStation 4. Al siguiente día Don fue entrevistado y declaró que si había un producto enfocado para los jugadores sin conexión a internet era la Xbox 360, una declaración que no llevó a otra cosa sino al disgusto de todos. Pero eso no era lo único, ya que ese mismo día se colocaba en la prensa el nombre de Edward Snowden, ex agente de la CIA, que declaró la existencia de un programa de vigilancia global por parte de la NSA, un sistema del que Microsoft era parte, y recordemos que el Kinect te escucharía 24/7. Las preocupaciones por la privacidad se volvieron mayores. 10 días después de la E3, Xbox decidió dar un paso atrás y anunciaba que dejaría de lado su política de DRM, por lo que ya no tenía que conectarse siempre a internet y los juegos se podrían compartir con libertad. Fue una buena decisión, pero aún así seguía el daño. 11 días después de esta decisión, Don Mattrick dejaría su puesto de forma inesperada y aceptaría la dirección de Zynga, la compañía que daría vida a Farmville, complicando aún más la situación en la que ya se había metido Microsoft, porque no habría nadie que tomaría su lugar, con una nueva consola a punto de lanzarse y con negativas en todo el mundo. Phil Spencer llegaría a la dirección técnica de Xbox a inicios de 2014 y lo primero que haría sería lanzar un nuevo modelo de Xbox One sin Kinect, por el costo de $400, el mismo precio de la PlayStation 4. Pero este no fue el único cambio, ya que la empresa Microsoft se encontraba en un colapso, pues su sistema operativo Windows 8 era un fracaso, Internet Explorer perdía usuarios y Xbox pendía de un hilo. Steve Ballmer dejaría Microsoft y tomaría su lugar Satya, quien tenía la firme intención de terminar por completo con el proyecto de Xbox, pero Phil logró convencerlo. El E3 de 2014 fue distinto. Se publicó un formulario en donde Microsoft invitó a los fans a dar retroalimentación, ya que querían que los consumidores se sintieran escuchados, y de los problemas de los cuales se hablaba más era la retrocompatibilidad con el Xbox 360. Pero un año más tarde, en la E3 del 2015, se anunciaría que no solo sería capaz de reproducir juegos de Xbox 360, sino también de la Xbox original. Xbox se había resignado a no ganarle a Sony, pero continuaba dándole mejoras a la consola con novedades. Es así que para el año 2016 lanzarían la Xbox One S, una consola más delgada que la Xbox One original, que mejoró la interfaz y agregó al asistente virtual Cortana,
por lo que la dirección de Xbox tomaría otro rumbo, ya que no habría más exclusivos para Xbox One, y ahora todos los juegos también se lanzarían para PC, incluyendo los que en su momento habían sido exclusivos de la consola, como Gears of War o Halo, además de la nueva función Xbox Anywhere, donde todos los usuarios podrían usar una sola copia de su juego en cualquier plataforma, ya sea PC o Xbox One. En 2017 se vería el lanzamiento de la Xbox One X, vendida como la consola de videojuegos más potente del mercado, que le permitiría ejecutar los juegos en resolución 4K, lo cual daba los últimos pasos para alejarse de lo que representaba la Xbox One original, además de lanzar un nuevo servicio que revolucionó la industria de videojuegos como la conocíamos. La llegada de Xbox Game Pass fue acertada, dando a la gente una nueva forma de adquirir los juegos y jugar en donde ellos quisieran. Esa fue la promesa. A mediados de 2017 se abrirá en modo Insider para ciertas personas de Estados Unidos. Para finales de ese año se abriría a ciertos países, y todo 2018 fue una expansión global. El servicio te permite el acceso ilimitado a los juegos pertenecientes del catálogo Xbox. Cada vez se agregaban más y daban rotación. Es una suscripción como Netflix, pero de videojuegos, la cual puedes obtener en tu Xbox o PC, y existe una membresía llamada Xbox Game Pass Ultimate que te permite jugar en cualquier plataforma, además de incorporar una nueva funcionalidad llamada xCloud, la cual ejecuta los juegos en la nube o en un servidor de Microsoft, y solo recibes la señal vía streaming en tu dispositivo, abriendo más posibilidades como poder jugar en tu celular, laptop o HomeKit. Por ejemplo, Google Chromecast, ya que el juego no corre de manera local, sino es por internet. Este nuevo método de negocio se convirtió en el favorito por los seguidores de Xbox, ya que no necesitas comprar ningún juego, y si algo no te gusta, solo desinstalas o lo cierras, además de jugar en cualquier parte desde tu dispositivo. Para las navidades de 2019, Microsoft anuncia su Xbox Series X-S durante los Game Awards, su última consola hasta el momento, que es 4 veces más potente que su predecesora, además de seguir con la rama de retrocompatibilidad desde la Xbox original y Xbox 360, añadiendo un plus, ya que todos los juegos y accesorios de Xbox One son compatibles con esta nueva consola. La consola Series X fue puesta en venta el 10 de noviembre del 2020 a un precio de $599, mientras que la versión Series S a un precio de $299, pero al estar en mitades de pandemia, obtenerlas era casi imposible, debido a las regulaciones y falta de materia prima. Las diferencias notables en los dos modelos es que la Series S incluye hardware más potente, además de una lectora de Blu-ray, y puede reproducir contenido en 4K, mientras que la hermana menor, la Series S, solo puede recibir contenido digital. Máxima resolución es 1440p y su hardware es más limitado. También el catálogo de Xbox Game Pass se verá incrementado a finales de este año, ya que Microsoft unió fuerzas con Electronic Arts, añadiendo el EA Access al servicio sin costo extra, además del nuevo programa de recompensas, en donde puedes obtener membresías de plataformas on demand, así como skins y accesorios para tus videojuegos. Xbox continuará con su reinado por muchos años más, en donde su meta ya no es vender consolas, sino crear métodos para que los servicios lleguen a todo el mundo. Si quieres más documentales, déjame saberlo en los comentarios. Suscríbete para que no te pierdas el contenido que próximamente llegará al canal. Gracias por llegar hasta el final, y sin más, nos vemos en el próximo capítulo.